Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta cursada de pedagogía. Vamos a dar inicio al primer teórico del cuatrimestre, comenzando con esta ficha que se llama Reflexiones sobre la potencialidad de la pedagogía. Bueno, no vamos a poner tanto misterio y vamos a empezar a hablar de estas cosas. Pedagogía es una disciplina que se encarga del estudio, del pensamiento y de la reflexión de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no nos damos cuenta, pero desde que nacemos, consciente o inconscientemente, nos vamos educando y también vamos generando ideas, opiniones, nociones sobre la educación. ¿Por qué? Porque la educación es un proceso social que nos atraviesa. Nada, la idea es que me cuentes un poco cómo ves la educación hoy en Montevideo, Uruguay. ¿Cuál es tu imagen de lo que está pasando con la educación? Bueno, Fuerte. hoy en día lo que me parece con la educación es que hay un conflicto grande por el tema más bien desde el gobierno no han encontrado los planes que me parece que se adaptan a hoy en día la realidad social y cultural de lo que los jóvenes hoy en día necesitan aprender. Principalmente creo que el problema está en la educación secundaria, donde más se nota, porque ya los jóvenes están un poco más rebeldes y como que no aceptan la autoridad. Y me parece que también se arrastra de lo que es las familias, en general muchas de las familias, por eso es que en la escuela pública ha habido un giro en lo que son las maestras, que muchas veces, además de enseñar y educar a los niños, tienen que enseñarle cosas que muchas veces tienen que aprender de las casas, de sus padres, y como modales. Digo porque me ha pasado más de amigos y eso que... Hablar de educación es hablar de nosotros mismos, es hablar de la cultura, es hablar de sociedades, es preguntarnos por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué pensamos, opinamos, miramos, sentimos de la manera que lo hacemos. Por eso decimos que la educación está en todos nosotros. Pero una cosa es la idea que nos vamos formando a lo largo de la vida de qué es educar, cómo nos educamos, para qué educar, y otra cosa es empezar a estudiar la educación, a pensar la educación. Entonces, tenemos dos cuestiones. Una para separar lo que es hablar de educación desde el sentido común y otro es hablar de educación desde teorías, desde conceptos, desde un marco teórico. Todo esto van a ser las herramientas con las que contamos para poder pensar la educación. Vamos a ver en otros autores que hay distintas maneras de encarar ese pensamiento o de pensar esa relación que se da entre hombre y cultura, entre escuela y sociedad y otros temas que vamos a ir abordando. Pero el otro punto importante tiene que ver con poder separar el acto de pensamiento, el acto de reflexión sobre la educación de la práctica concreta. Vayamos a un ejemplo concreto como para bajar estas cuestiones así que parecen medias abstractas. Un día nos levantamos y todo eso que parecía algo lejano, que le ocurría solamente a los chinos o que después le ocurría a los países europeos, nos llega a nosotros. El coronavirus empieza a ser una amenaza acá en Argentina y de alguna manera el coronavirus se hace viral en nuestros celulares. Empezamos a recibir chistes, memes, empezamos a recibir información, consejos y un día también nos dicen que tenemos que hacer un aislamiento social. Primero se apela a nuestra conciencia de ciudadanos a tener cuidado y en otro momento ya se nos dice que ese aislamiento social es obligatorio. Y ahí nuestra realidad cambia por completo y ahí empezamos a tener otras
actividades, otros horarios, otros encuentros o desencuentros. Y todo esto tiene que ver con cuestiones de la práctica, con lo que hacemos. Ahora, si yo digo un exceso de información, la saturación de noticias en realidad genera desinformación. Si yo digo que si estoy pendiente todo el tiempo de las noticias se incrementa el nivel de ansiedad, se produce la liberación del cortisol, se produce estrés, todo eso ya empiezo a teorizar, ya empiezo a pensar sobre. La pedagogía implica eso. La pedagogía podemos decir en ese sentido que es una disciplina metacognitiva, porque lo que hacemos es pensar sobre nuestros pensamientos. Y el pensamiento crítico justamente es lo que nos va a permitir desnaturalizar la vida social. ¿Qué sería esto? Es cuestionarnos nuestros modos de hacer las cosas, es darnos cuenta que lo que hoy en día nos parece cotidiano y obvio no siempre fue así, que las prácticas que tenemos en la vida diaria responden a un orden social, a un modo en que está estructurado nuestra sociedad, responde a intereses. A veces no nos damos cuenta que en lo que hacemos hay implícitas relaciones de poder. Implica también empezar a pensar sobre cómo hablamos, desde dónde hablamos. ¿Por qué? Porque el lenguaje no solo nombra, el lenguaje contribuye a generar una realidad y también contribuye a legitimar esa realidad. No es lo mismo que yo esté hablando ahora en el teórico de sujeto social a que yo hable, por ejemplo, de el chabón que está tomando birra en la esquina. No nos damos cuenta, pero el modo en que hablamos, la cantidad de palabras que tenemos a disposición también van configurando nuestra realidad cotidiana. Todo esto que venimos planteando va a tener también impacto en otro tema que es eje central en nuestra materia, que es el tema de la función política de la educación. Decimos que es un tema transversal porque es el recorte específico desde donde nosotros vamos a encarar la pedagogía. Esto implica pensar que la educación no es neutra, que la educación responde a intereses, que tiene condicionamientos tanto del orden económico, político, social. Este modo de entender la pedagogía nos permite cuestionar como verdades históricamente construidas, pensar que los docentes no tienen ideas previas sobre sus alumnos, o pensar de que el conocimiento científico es el conocimiento verdadero, neutral, objetivo. Tomar a las escuelas como templos del saber. En definitiva, pensar a la educación desde esta dimensión política implica tomar en cuenta que la educación siempre tiene una direccionalidad. La educación puede estar más al servicio de la reproducción social o del cambio. Y también, ¿por qué no preguntarnos si estas dos funciones son excluyentes o son opuestas entre sí? Es decir, si la educación que se da en las escuelas puede al mismo tiempo contribuir a la reproducción y al cambio social. Esta es precisamente nuestra postura. Nosotros adherimos a un posicionamiento que se llama crítico no reproductivista, poscrítico, teoría de la resistencia. Son distintos nombres para expresar una misma lógica.
Este posicionamiento implica reconocer que en el interior de las escuelas se pueden reduplicar las condiciones de dominación, que aquellos niños que vienen de sectores más vulnerables o que tienen menos recursos en términos de capital económico, social y cultural, tienen mayor probabilidad de fracasar dentro de la institución escolar, pero no lo atribuyen a una condición de que pobreza es igual a que no le da la cabeza, sino al reconocimiento de esas desigualdades en la distribución de estos bienes. Y además toman en cuenta que también el modo en que es mirado, es clasificado, es pensado el alumno, también va a repercutir en su trayectoria escolar, con lo cual desde ese punto de vista podemos pensar que la escuela no solo puede ser una institución reproductora, sino que también la escuela puede ser una institución de emancipación, de habilitación y de transformación. Hasta ahora venimos hablando de lo que sería el módulo 1, que como lo tienen en el programa y en el cronograma, se llama acerca del carácter social y político de la educación. Pero como nos vamos dando cuenta, es imposible hablar de educación sin pensar justamente en el sujeto a quien se dirige y en el sujeto que ejerce esa educación. Por eso, en el módulo 2 nos vamos a dedicar a estudiar a el sujeto de la educación como construcción histórica y política. Porque desde la perspectiva desde la cual nos posicionamos, reconocemos que nuestro presente es producto de un desarrollo de un proceso histórico. En ese sentido vamos a estudiar cuáles fueron las características de la subjetividad moderna, porque es precisamente en esa época donde se constituyeron los sistemas educativos. Y vamos a ver que esta subjetividad tenía algunas cualidades específicas, como podría ser la apuesta a la razón, el tema de la disciplina, la cuestión de vivir en instituciones de encierro, mientras que nuestra subjetividad actual tiene características muy diferentes, ¿sí? Como por ejemplo el tema de ser una sociedad no homogeneizada como la anterior, sino segmentada. Es una sociedad que está mediatizada, donde ya no prima tanto la razón, sino la opinión. Y vamos a estudiar también cómo van cambiando los modos de dominación en estas dos etapas, cómo pasamos de la represión moderna al control posmoderno. Como decíamos en un principio, la pedagogía es una disciplina que puede ser muy apasionante si nos invita a poder pensar sobre nosotros mismos, y en este sentido es pensar sobre la actualidad. Estamos en un momento donde la desigualdad va creciendo cotidianamente, donde la brecha social cada vez es más profunda, y en ese sentido nos van a surgir nuevas preguntas, como por ejemplo, todos los chicos y chicas llegan a la escuela, la trayectoria en la escuela va a ser lo mismo de alguien que venga de una familia con padres analfabetos. ¿Se puede permanecer en la escuela cuando hay una necesidad cotidiana de conseguir comida? ¿Se puede aprender, se puede pensar cuando hay hambre? La escuela tiene que dar primero el desayuno y después enseñar, y si es así, ¿no les estamos quitando tiempos de aprendizaje, tiempo de estudio? ¿Ven cuántas cosas uno puede empezar a cuestionarse
Y qué apasionante que puede resultar esto, porque la educación está llena de tensiones. Los procesos educativos no son lineales, nos problematizan. Justamente un posicionamiento poscrítico nos permite salir de ciertas visiones dilemáticas. También que así como un maestro puede estigmatizar a un alumno, también puede autorizarlo, acreditarlo y potenciarlo. Porque educar, enseñar, es humanizar. Y esto es justamente lo que vamos a ver en la unidad 3, cómo a partir de la educación, cómo a partir de la transmisión, ese nuevo ser que nace se transforma en un ser de cultura, en un ser social que comparte códigos simbólicos, que comparte un modo de ser y estar en el mundo. Transmitir es una acción de sostén, de cuidado y de protección. Es el reconocimiento del otro que tengo enfrente como un sujeto activo. Freire nos dice que la transmisión es un acto de generosidad. La transmisión implica el reconocimiento del otro, implica habilitarlo a que se pueda formular nuevas y propias preguntas, pero para que él pueda previamente tengo que haberle cedido, legado, transmitido herramientas y conocimientos. Sabemos que hoy en día la transmisión se encuentra cuestionada, erosionada, mal vista, desde distintas perspectivas. Por un lado hay un cuestionamiento a la autoridad del adulto. Esto también se refleja en el cuestionamiento a los docentes en el aula. Hay una cuestión como de borramiento de la simetría generacional, en el sentido de que parecería que padres e hijos pueden opinar de la misma manera. En algún punto hay una confusión entre la posibilidad de generar mayores y mejores canales de comunicación generacionales con el de desdibujamiento de roles. O sea, por un lado, los hijos cuestionan la autoridad del adulto, pero también a su vez muchas veces el adulto vacila, duda, no se siente portador de certezas, de respuestas, y eso realmente atenta contra la construcción, la constitución de subjetividad, porque es importante que haya un adulto en el lugar de transmisor de la ley, transmisor también de la prohibición, porque cuando prohíbo algo estoy habilitando otros espacios. Cuando a un nene chiquito se le dice no se come con la mano, se lo está habilitando, por ejemplo, a que pueda comer con cuchillo y tenedor, con lo cual se le está entregando nuevas herramientas, no solo tangibles, también se le está diciendo que hay un modo cultural de comer. Porque hoy en día lo que está exaltado es el tema de vivir el hoy, vivir el momento, vivir el instante. Y esto lo que hace es de manera indirecta cuestionar la transmisión, porque la transmisión implica otro tipo de temporalidad. La transmisión implica un tiempo que tiene que ver con un proceso, que implica el reconocimiento de una historia, que implica la posibilidad de una proyección en el futuro. Y esto
hoy en día no está ni valorado, ni prestigiado, ni legitimado. Ahora bien, podemos preguntarnos también qué pasa con la transmisión en la escuela. Como venimos diciendo, transmitir es enseñar. Y muchas veces se asoció la transmisión del conocimiento como un acto de represión, como un acto que no permitía expresar la subjetividad del alumno, en el sentido que se hablaba de una transmisión como si fuera algo mecánico, como si fuera algo impositivo. Y como vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, en realidad, si no transmitimos, si no enseñamos, dejamos a algunos alumnos que concurren a nuestras escuelas más desfavorecidos con menos posibilidad de poder desenvolverse posteriormente en la vida social. Hay corrientes en educación que sostienen que hay que dejar que el niño desarrolle su creatividad espontáneamente. Y lo que no están viendo es que privarlos de ciertos contenidos culturales transmitidos es una forma de ratificar la desigualdad. Porque enseñar es poner a disposición ideas, discursos, imágenes que van más allá de la realidad cotidiana que tienen en sus hogares. Es abrirles el mundo a otras visiones. Desde ahí que nosotros sostenemos que enseñar y transmitir es la tarea específica del docente y es desde ahí que nos comprometemos en esta actualidad con esta realidad que parece de ciencia ficción, inimaginable hace un par de días, de semanas, y creemos que desde acá es donde nosotros podemos contribuir, no solo desde el aspecto formal a que se dicten las clases, sino a brindar un espacio de comunicación, de encuentro, a brindar un espacio que nos humanice tanto a ustedes como alumnos y a nosotros como docentes, que tengamos la flexibilidad de saber que va a ser un cuatrimestre distinto, que nos enfrenta a muchos desafíos y que vamos a ir transitando de la mejor manera posible y realmente estamos aprendiendo todos a hacer esto que es una cursada a distancia. Sabemos también que para ustedes es mucha información de golpe, donde no solo se tienen que familiarizar con la materia, con el programa, con los contenidos, sino con la complejidad que implica el manejo de tecnologías para algunos desconocidos. De nuestra parte, con toda la incertidumbre de lo nuevo, pero también con todas las ganas de poner todas las herramientas que encontremos a disposición, establecimos junto con Cristian un espacio que va a ser los miércoles de 18 a 19 para que en vivo ustedes puedan ir consultando aquellas cuestiones que no les van quedando claras. Les deseamos mucho éxito y que se entusiasmen como nosotros con la materia. Gracias.